Vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Porque su Espíritu nos guía a toda verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, tú, oh Dios. El nombre para este mensaje en esta mañana: la identidad del verdadero perdón, segunda parte. Porque en la primera parte recuerden que estuvimos aprendiendo que el perdón define nuestra identidad como hijos de Dios. Sin embargo, el perdón no solo revela quiénes somos, sino que también sana heridas profundas, restaura relaciones y transforma corazones endurecidos. Dios siempre está atento al perdón, porque es un Dios de oportunidades, y cuando una persona llega delante de Él con un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios dice que Él no rechaza ese corazón, sino que lo abraza con misericordia. Muchos creyentes han recibido el perdón de Dios, pero todavía viven cargando culpas, heridas, recuerdos, y esos recuerdos los detienen para avanzar. Hoy veremos que el verdadero perdón no solo recibe, también se vive y se libera. No solo recibe, también se vive y se libera. Y como primer punto de 20, el perdón de Dios sana las heridas más profundas. Ahí en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El pecado deja heridas invisibles en el alma, produce culpas, produce vergüenza y condenación. Muchas personas cargan con recuerdos del pasado, de los que los hacen sentir indignos delante de Dios. Pero el perdón de Dios es suficiente, porque es que no es superficial, es profundo. No solo cubre el pecado, sino que limpia el corazón. Cuando Dios perdona, no recuerda el pecado para condenar, sino que restaura la dignidad del creyente. Por eso, amada iglesia, no vivamos atados a culpas del pasado. Cree que el poder restaurador de Dios está ahí cuando estiras tu mano y cuando clamas. Permite que Dios sane heridas que nadie más puede sanar. No tienes que ir a donde el brujo o a la que lee las cartas, no. Hay una sola oportunidad y es muy certera y precisa. Permite que Dios sane esas heridas, porque es que nadie lo puede sanar, nadie lo puede hacer. Hay personas que ya fueron perdonadas por Dios, pero aún no se han perdonado a sí mismas, y esto tiene que ver con la sanidad interior. Cuando Jesús caminaba, veía la necesidad y hacía que la persona entrara en razón para que dejara su pecado. Pero lo importante, miraba su corazón. Así como lo está haciendo en esta mañana, Él nos está
déjeme decir esta palabra, aunque no es la correcta, Dios nos está escaneando en esta mañana. Porque hoy se abre la puerta para que tú llegues a pedir perdón a Dios y para que empieces una nueva vida sin eso que te oprime, sin eso que te deja avanzar, que no te deja avanzar. Hoy es tiempo de aceptar la limpieza total del Señor. El perdón divino está basado en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Porque es que, amada iglesia, la sangre de Jesús no solo cubre el pecado, sino que lo elimina espiritualmente. Guarda este texto bíblico, Hebreos 9:14. La justificación declara al creyente justo delante de Dios, y la regeneración transforma su interior. Vemos que el profeta Isaías hablaba de un pueblo que había caído en pecado y en idolatría. Israel estaba espiritualmente manchado. Pero Dios, ¿qué hizo? Pero Dios les dio y les ofreció restauración total. Esto revela el carácter misericordioso de Dios hacia los que se arrepienten. Porque es que la sanidad interior comienza cuando aceptamos que Dios ya nos perdonó completamente. El enemigo usa la culpa para detener el propósito de Dios en la vida del creyente, pero el perdón rompe ese ciclo. Porque es que, amada iglesia, el perdón de Dios no solo borra tu pasado, sino que sana tu corazón. Y como segundo punto, el perdón restaura relaciones que parecían perdidas. Ahí en Génesis 50:20 dice: vosotros permanecéis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios cambia realidades, amada iglesia. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado. Pero sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué hizo? Decidió perdonar. El perdón que José ofreció restauró su familia y sobre todo abrió puerta a la reconciliación. No es como hay veces nosotros decimos: el que la hace la paga. Nosotros como creyentes no debemos tener ni eso en nuestro vocabulario. Debemos perdonar a aquel que nos hizo daño, porque él feliz sigue su vida y nosotros quedamos con esa carga. Por eso debemos sacar de nuestro corazón todo aquello que el enemigo ha colocado. Debemos perdonar a aquellos que nos hicieron daño y debemos bendecir a nuestros enemigos. El perdón tiene el poder de reconstruir lo que el odio destruyó. Amada iglesia, decide perdonar aunque las heridas hayan sido profundas. No permitas que el orgullo destruya relaciones valiosas. Permite que Dios transforme el dolor en propósito. Porque es que el perdón no siempre restaura la relación inmediatamente, pero sí restaura el corazón. Primero el corazón. La reconciliación es un principio central del Evangelio. Por eso lo estamos viendo en esta mañana. Por eso lo estoy exponiendo esta mañana. Dios reconcilió al hombre consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Otro texto bíblico para que escriba. 2 de Corintios 5:18. Cuando perdonamos,
participamos en el ministerio de la reconciliación que Dios nos encomendó. La historia de José ocurre en un contexto familiar marcado por rivalidad, favoritismo. La cultura del antiguo, de ese antiguo Oriente, permitía que la venganza era correcta. Pero ¿José qué hizo? Eligió la misericordia. Esto revela un modelo profético del perdón divino. El perdón libera relaciones del peso del pasado. El perdón libera relaciones del peso del pasado. Hay familias separadas, amistades rotas y matrimonios heridos que pueden ser restaurados cuando alguien decide perdonar. Porque es que, amada iglesia, el perdón convierte el dolor en propósito y la traición en testimonio. Y como tercero y último punto, el perdón transforma el corazón y nos hace más como Cristo. Ahí en Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pronunció estas palabras mientras estaba en la cruz, recuérdelo usted. Siendo injustamente castigado, Él no merecía el castigo, nosotros sí. El mayor ejemplo de perdón ocurrió en el momento de mayor dolor. Cristo no esperó arrepentimiento previo, ofreció perdón desde el amor. Perdona incluso cuando el dolor sea reciente. Permite que el carácter de Cristo se forme en tu vida. Aprende a responder con misericordia en lugar de venganza. El perdón no es natural. El perdón debe ser sobrenatural. Porque es que hay veces nosotros nos cuesta perdonar. Pero debe ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cristo es el modelo supremo del perdón. Su sacrificio en la cruz estableció el fundamento del perdón universal. El creyente es llamado a imitar a Cristo. Ahí en Efesios 5, 1, 2, para que lo lea más tarde. Ahí en Efesios 5, 1, 2. El perdón forma el carácter cristocéntrico del creyente. La crucifixión romana era uno de los castigos más crueles. Las víctimas eran humilladas públicamente y sometidas a dolor extremo. Aún en ese contexto, ya quiero hablar en lenguas, aleluya. Jesús mostró misericordia. Esto demuestra que el perdón no depende de las circunstancias, sino del corazón. Y yo lo traería a mis palabras: cuando se quiere, se puede, amada iglesia. Cada vez que perdonamos, permitimos que Cristo se forme en nosotros. El perdón es una evidencia visible de una transformación invisible. Porque es que perdonar no te hace débil, te hace semejante a Cristo. Por eso hoy el verdadero perdón sana heridas profundas, restaura relaciones rotas, transforma el corazón, nos hace más parecidos a Cristo. Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Él no rechaza al que se acerca con un corazón contrito y humillado. Hoy puede ser un día de santidad, amada iglesia, un día de restauración y de transformación.
Si hay heridas, entréguelas a Dios. Si hay culpas, confiésalas delante de Dios. Si hay personas que debes perdonar, hazlo hoy. Porque el verdadero perdón no solo cambia relaciones, cambia destinos eternos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos cada día algo nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a perdonar. Tú nos llamas a dar el primer paso, Señor. Padre, sana esas heridas, Padre precioso, esas heridas de mi hermano, de mi hermana, que quizás cuando se acuerda llega un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento donde dice: yo por qué pasé por ahí, yo pude tener una niñez mejor, yo pude tener una niñez como los demás, como los niños de ahora, que tienen su celular, que juegan, que quizás esa niñez que no tuviste. Hoy entrega ese recuerdo a Dios, entrégalo. Hoy Dios te quiere perdonar, hoy Dios te abraza en esta mañana, te dice: hijo mío, hija mía, yo te amo, hoy te restauro porque te acercas a mí. Recibe el abrazo de papá, recibe el abrazo de mamá, a través de ese abrazo de Dios. Hoy quiere cambiar el Señor tu historia. Hoy no puedes avanzar por eso que te pasó, por eso que te causó dolor, por eso que en este momento tú sientes en tu corazón y no lloras, no lo haces porque quieres tener ese orgullo a flor de piel. Hoy entrega esa carga horrible a nuestro Dios. Dile: Señor, perdóname, perdona a aquellos que me hicieron daño. Restáurame, levántame, quiero caminar contigo, quiero avanzar. Padre precioso, gracias por lo que estás haciendo en esta mañana. Te doy muchas gracias. Y una vez más confirmo y creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Recibe la victoria de Dios en tu vida. Bendiciones.